Me llamo Carmen, tengo 62 años, y lo que estoy a punto de contarte hoy cambiará para siempre la forma en que ves a tu propia familia. Hace apenas 5 días, mi propia hijo Marcos y mi nuera Patricia empujaron a mi esposo Antonio y a mí desde un precipicio de 30 metros. Mientras yacía allí, con el cuerpo destrozado y sangrando, escuché el susurro desesperado de mi esposo: Carmen, no te muevas. Hazte la muerta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Antonio me reveló la verdad más terrible que una madre puede escuchar. Un secreto que nuestros hijos habían guardado durante 28 años. Durante 4 décadas, Antonio y yo construimos lo que creíamos era la familia perfecta. Cada mañana despertamos en nuestra casa de las afueras, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros. Yo trabajaba como bibliotecaria en la escuela del pueblo, y cada tarde regresaba con historias de los niños. Antonio tenía su taller de restauración de muebles, donde sus manos ásperas pero delicadas transformaban piezas antiguas en verdaderas obras de arte. Tuvimos 2 hijos, Roberto, nuestro primogénito, y Marcos, 6 años menor que él. Roberto era el alma de la casa. Siempre estaba riendo, siempre ayudando a su padre en el taller, siempre protegiéndome de cualquier preocupación. Marcos era diferente, más callado, más distante, pero yo lo amaba con la misma intensidad. Como madre, nunca tienes favoritos. O al menos eso creía yo. Los domingos, después de misa, toda la familia se reunía alrededor de nuestra mesa de roble que Antonio había restaurado con sus propias manos. Roberto nos contaba sus planes de estudiar arquitectura, mientras Marcos permanecía en silencio, apenas tocando la comida de su plato. La vida era sencilla pero hermosa. Por las tardes, Antonio y yo caminábamos por el sendero que rodeaba nuestro pequeño pueblo, hablando de nuestros sueños, de cómo veríamos crecer a nuestros nietos, de cómo envejeceremos juntos en esa misma casa. Nunca imaginé que esos paseos eran un entrenamiento para la caminata que casi nos mata. Los fines de semana organizaba reuniones familiares donde mis hermanas, Lucía y Teresa, venían con sus esposos y hijos. La casa se llenaba de risas, niños corriendo por todas partes, mujeres compartiendo recetas en la cocina, mientras los hombres reparaban algo en el patio. Antonio era mi compañero perfecto. Después de 40 años de matrimonio, todavía me traía flores silvestres que recogía camino al trabajo. Me ayudaba a organizar los libros de la biblioteca, y yo sostenía las piezas de madera mientras él las lijaba en su taller. Éramos un equipo, una unidad inquebrantable, o eso pensaba yo. Por las noches, nos sentábamos en el porche a mirar las estrellas, planeando nuestro futuro. Hablábamos de viajar cuando nos jubilamos, de ver el océano por primera vez, de construir una casa más pequeña cuando nuestros hijos formaran sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, como descubriría años después, a menudo oculta las tragedias más profundas. Cuando Roberto cumplió 21 años, algo cambió en nuestra familia. Comenzó a discutir con Marcos sobre cosas que yo no entendía. Los escuchaba susurrar en el pasillo y guardaban silencio cuando yo aparecía. Antonio me decía que eran cosas de hermanos, ¿qué pasaría? Yo quería creerle porque necesitaba creer que mi familia seguía siendo perfecta. Una noche de noviembre, hace exactamente 28 años, Roberto no llegó a cenar. Esperamos hasta las 11, luego las 12, luego la 1 de la madrugada. Marcos estaba en su habitación supuestamente estudiando, pero noté algo extraño en sus ojos. Cada vez que preguntaba por su hermano, Antonio salió a buscarlo con los vecinos. Revisaron cada rincón del pueblo, cada sendero, cada lugar donde Roberto solía ir. Al amanecer encontraron su cuerpo al fondo del barranco del río. La policía dijo que fue un accidente, que probablemente tropezó en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad era mucho más horrible. El funeral de Roberto fue el día más oscuro de mi vida. Usé mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre. Marcos estaba extrañamente tranquilo para alguien que acababa de perder a su hermano mayor, mientras yo lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Él permanecía en silencio con una expresión que ahora, después de lo que sé, me provoca escalofríos. Antonio nunca se separó de mi lado ese día, sosteniéndome cuando mis piernas cedían, susurrando palabras de consuelo que ahora sé que sabían amargas en su boca. Después de la muerte de Roberto, Marcos cambió por completo. Se volvió más atento, más cariñoso, como si estuviera tratando de compensar algo. Me ayudaba con las tareas del hogar, acompañaba a su padre al taller, me traía cosas cuando me veía triste. Pensé que era su manera de lidiar con el dolor, de llenar el vacío que Roberto había dejado. Qué ingenuo fui. Lo que realmente estaba haciendo era construir una máscara perfecta para ocultar al monstruo que llevaba dentro. Los años pasaron y la herida nunca sanó por completo, pero aprendimos a vivir con ella. Marcos se casó con Patricia, una chica dulce del pueblo vecino, y parecían felices. Tuvieron 2 hijos hermosos y finalmente sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad de felicidad. Patricia me llamaba mamá y me ayudaba con las tareas del hogar cuando nos visitaban.
Marcos había heredado el talento de su padre para los muebles y tenía su propio negocio. Todo parecía perfecto otra vez, pero ahora, tirada al fondo de este barranco, con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en mi boca, comprendo que toda esa felicidad era una mentira cuidadosamente construida. Las primeras señales de que algo estaba mal comenzaron hace 8 meses, cuando Antonio y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos ahorrado toda la vida y entre la casa, el terreno que heredé de mis padres y nuestros ahorros bancarios, teníamos casi $200,000 para dejar a nuestros hijos y nietos. Fue Marcos quien sugirió que visitamos al abogado. Mamá, papá, ambos tienen más de 60 años ahora. Es importante tener todo en orden, nos dijo con esa sonrisa que ahora me parece siniestra. Patricia sentía a su lado, acariciando mi mano con esos dedos que después me empujaron hacia la muerte. Los amamos tanto y queremos asegurarnos de que estén protegidos, añadió con su dulce voz. Qué tonta fui al interpretar esas palabras como amor genuino. El abogado, un hombre mayor llamado Julio, que conocíamos desde hacía años, nos explicó las opciones. Podíamos poner todo en un fideicomiso, dividir la herencia entre los hijos de Marcos, o simplemente hacer un testamento tradicional. Marcos insistía en que lo nombramos a Lee y a Patricia como nuestros únicos herederos, argumentando que ellos se encargaran de distribuir equitativamente a los nietos. Además, dijo, van a necesitar cuando sean mayores. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos adecuadamente. Algo en su tono me incomodó, pero Antonio parecía convencido. Mi esposo, que siempre había sido más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tenía mis dudas, especialmente porque recordaba cómo Roberto siempre hablaba de ayudarnos económicamente cuando fuéramos mayores. Mi hijo mayor tenía planes, sueños de cuidarnos cuando llegara el momento. Pero Roberto ya no estaba, y Marcos era nuestro único hijo sobreviviente. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Recuerdo que Patricia llevaba un vestido azul precioso y me dio un gran abrazo después de la ceremonia. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, susurró en mi oído. Sus palabras me dieron un escalofrío entonces, aunque no entendía por qué. Marcos estrechó la mano de su padre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos esa noche mientras preparaba la cena. No podía librarme de la sensación de que había cometido un terrible error. Las semanas siguientes fueron extrañas. Marcos y Patricia comenzaron a visitarnos con más frecuencia, pero sus visitas tenían un aire diferente. Ya no venían solo para pasar tiempo en familia. Siempre tenían sugerencias sobre cómo deberíamos mejorar la casa, qué inversiones deberíamos hacer o qué pólizas de seguro de vida deberíamos contratar. Mamá, deberías pensar en vender esta casa grande y mudarte a un lugar más pequeño, decía Patricia mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cómodo en el pueblo. Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo. El marco de la puerta, donde medíamos a los niños cada cumpleaños, la ventana del comedor, donde Roberto solía sentarse a leer, el jardín, donde Antonio y yo pasábamos las tardes de verano. No era solo una casa, era el depositario de 40 años de nuestra vida juntos. No estoy lista para mudarse, les dije con firmeza. Esta casa tiene demasiados recuerdos. Vi un destello de frustración en los ojos de Marcos, pero se recuperó rápidamente con su sonrisa practicada. Por supuesto, mamá. Solo pensábamos en tu comodidad, respondió. Pero su tono tenía un borde que no había estado ahí antes. Esa noche, Antonio y yo hablamos en voz baja en nuestra habitación. ¿Notaste algo raro en Marcos últimamente?, le pregunté. Mi esposo suspiró. Ha estado bajo mucha presión con su negocio. Dale tiempo, volverá a ser el mismo. Pero yo no estaba tan segura. Había algo en la forma en que Marcos nos miraba ahora, como si estuviera haciendo cálculos en su cabeza. Evaluando algo que yo no podía ver, las visitas se volvieron más frecuentes y más incómodas. Patricia comenzó a traer folletos de residencias para ancianos, sugiriendo que sería más fácil para nosotros tener atención médica cerca. Marcos preguntaba constantemente sobre nuestras finanzas. ¿Cuánto teníamos en el banco? ¿Cuál era el valor de la casa? Si teníamos deudas. Solo queremos asegurarnos de que estén bien cuidados. Insistían, pero sus palabras sonaban cada vez más huecas. Una tarde, mientras ordenaba el estudio de Antonio, encontré algo que me heló la sangre. Era un extracto bancario que había caído detrás del escritorio. Mostraba un retiro de $5,000 que yo no recordaba haber hecho. Le mostré el documento a Antonio. Debe ser un error del banco, dijo, pero su voz no sonaba convencida. Al día siguiente, fuimos al banco y pedimos una revisión completa de nuestras cuentas. Lo que descubrimos nos dejó sin palabras. Durante los últimos 4 años, había habido retiros regulares de nuestras cuentas. Pequeñas cantidades que habían pasado desapercibidas, pero que en total sumaban más de $40,000. El gerente del banco nos mostró las autorizaciones. Todas llevan mi firma, pero yo sabía con certeza que nunca había firmado esos documentos.
Alguien está falsificando tu firma, dijo Antonio, su rostro pálido. Necesitamos llamar a la policía. Pero yo ya sabía quién era. Solo una persona tenía acceso regular a nuestra casa, a nuestros documentos, a nuestra confianza. Mi propio hijo. De esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando al techo, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. ¿Cómo podía mi hijo, el niño al que había criado, cuidado y amado, robarme? Y si era capaz de esto, ¿de qué más sería capaz? A la mañana siguiente, decidimos confrontarlo. Llamé a Marcos y le pedí que viniera a casa sin Patricia. Necesitábamos hablar en familia. Cuando llegó, Antonio y yo estábamos sentados en la sala con los documentos del banco sobre la mesa de centro. Marcos entró con su sonrisa habitual, pero se desvaneció cuando vio nuestras expresiones. Siéntate, le dije con una voz que no reconocí como mía. Tenemos que hablar sobre estos retiros de dinero. Por un momento, algo cruzó su rostro. ¿Miedo? ¿Culpa? Pero luego su expresión se endureció. No sé de qué estás hablando, dijo, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Marcos, intervino Antonio con voz firme. Hemos visto los documentos. Alguien falsificó la firma de tu madre. Y sabemos que fuiste tú. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos nos miró a ambos, y por primera vez en mi vida, no reconocí al hombre que tenía frente a mí. Necesitaba el dinero, dijo finalmente, su voz sin un ápice de remordimiento. El negocio está en problemas. Tengo deudas. Ustedes tienen más dinero del que necesitan. No se trata del dinero, grité, levantándome de mi asiento. Se trata de la confianza, de la familia, de todo lo que te enseñamos. Marcos también se levantó, su rostro retorcido en una mueca de ira. ¿Familia? ¿Quieren hablar de familia? Ustedes siempre amaron más a Roberto. Él era el perfecto, el inteligente, el favorito. Yo siempre fui el segundo, la sombra. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Eso no es cierto. Los amamos a ambos por igual. Mentiras, escupió. Todo fueron mentiras. Y ahora que finalmente tengo algo que es mío, ustedes quieren quitármelo también. Marcos, ese dinero no es tuyo, dijo Antonio, poniéndose de pie también. Lo robaste. Y vamos a tener que reportar esto. La expresión de Marcos se volvió peligrosa. No lo harán, dijo con una calma escalofriante, porque si lo hacen, les contaré al mundo lo que realmente le pasó a Roberto. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Marcos sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Roberto no murió en un accidente. Yo estaba allí. Yo sé exactamente qué pasó esa noche. Antonio se acercó a él. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, si van a la policía, yo también tendré una historia que contar. Y créanme, nadie saldrá bien parado de esto. Me dejé caer en el sofá, las piernas sin fuerzas. Marcos, por favor, dinos qué pasó con Roberto. Pero él ya estaba caminando hacia la puerta. Olviden esta conversación, olviden el dinero, y todo seguirá como siempre. Se fue dejándonos en un silencio devastador. Esa noche, Antonio y yo no hablamos. Simplemente nos sentamos uno al lado del otro, procesando las implicaciones de lo que Marcos había dicho. Si él sabía algo sobre la muerte de Roberto, si estaba involucrado de alguna manera, entonces todo en lo que creíamos era una mentira. Durante los siguientes días, observamos a Marcos con nuevos ojos. Recordé todas las pequeñas inconsistencias de aquella noche terrible hace 28 años. Como Marcos había estado extrañamente calmado. Como no había llorado en el funeral. Como de repente había comenzado a gastar dinero en cosas que no podíamos permitirnos con nuestros ingresos. Antonio y yo decidimos contratar a un investigador privado. Si había algo que descubrir sobre la muerte de Roberto, necesitábamos saberlo, sin importar cuán doloroso fuera. El investigador, un hombre de mediana edad llamado Fernando, nos prometió discreción absoluta. Durante 3 semanas, revisó viejos archivos policiales. Habló con personas que habían estado en el pueblo aquella noche. Reconstruyó los últimos movimientos de Roberto. Lo que descubrió fue peor de lo que jamás imaginamos. Roberto no había estado solo aquella noche. Había habido una pelea presenciada por un antiguo compañero de escuela que nunca había hablado porque tenía miedo. Roberto y Marcos habían discutido violentamente cerca del barranco. El testigo había escuchado gritos, había visto empujones. Y luego había visto a Marcos correr hacia el pueblo, dejando a Roberto al fondo del precipicio. Cuando Fernando nos mostró las declaraciones del testigo y las fotografías de la escena que había obtenido de los archivos policiales, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Mi hijo menor había matado a mi hijo mayor, y había vivido con ese secreto durante 28 años, permitiéndole llorar a Roberto, permitiéndole creer que fue un accidente, mientras él construía su vida sobre una mentira manchada de sangre. Necesitan ir a la policía, no surgió Fernando. Con esta evidencia puede reabrir el caso. Pero Antonio tenía miedo. Si hacemos eso, Marcos irá a prisión. Perderemos a nuestro único hijo que queda. Ya lo perdimos, le dije con lágrimas corriendo por mis mejillas. El hijo que creamos nunca existió. Solo fue una máscara.
Antes de que pudiéramos decidir qué hacer, Marcos actuó. Fue un sábado por la mañana cuando recibimos su llamada. Su voz sonaba alegre, despreocupada, como si nuestra última conversación nunca hubiera ocurrido. Mamá, papá, Patricia y yo queremos llevarlos de excursión, como en los viejos tiempos. Un día en familia en las montañas. ¿Qué les parece? Cada fibra de mi ser me gritaba que dijera que no. Pero Antonio, siempre buscando la reconciliación, aceptó. Quizás esto nos ayude a resolver nuestras diferencias, me dijo. El viernes anterior a la excursión, Antonio se sintió mal del estómago. Había cenado poco y pasó la noche con náuseas. Yo también me sentí extraña, aunque no tan grave como él. En ese momento pensé que era solo nerviosismo por el viaje inminente. Ahora sé la verdad. Patricia había puesto algo en nuestra comida cuando cenó con nosotros esa noche. Algo para debilitarnos, para hacernos más vulnerables cuando llegara el momento. El día de la excursión amaneció gris y nublado. Patricia llegó con una cesta de comida que ella misma había preparado. Para el picnic, dijo con esa sonrisa que ahora reconozco como completamente falsa. Marcos conducía el auto familiar, cantando canciones de la radio como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Patricia charlaba animadamente sobre los niños, sobre sus planes para las vacaciones, sobre lo bonito que sería pasar el día todos juntos. Yo estaba sentada atrás, mirando el paisaje que pasaba por la ventana, sintiendo un peso terrible en el pecho. Antonio apretaba mi mano, compartiendo mi inquietud silenciosa. Nos detuvimos en un mirador que Marcos dijo que quería mostrarnos. Tiene las mejores vistas de todo el valle, explicó mientras nos ayudaba a salir del auto. El mirador estaba desierto. No había otros turistas, no había otros autos. Solo nosotros cuatro y el precipicio, que cae a 30 metros hasta el fondo rocoso. Vengan a ver, llamó Patricia, parada peligrosamente cerca del borde. La vista es espectacular. Antonio y yo nos acercamos lentamente. Mis piernas todavía se sentían débiles por lo que fuera que Patricia nos había dado la noche anterior. El viento soplaba fuerte, haciendo que me tambaleara. Fue entonces cuando sentí las manos de Marcos en mi espalda. No hubo advertencia, no hubo palabras finales, solo un empujón repentino y bruto que me lanzó hacia adelante. Al mismo tiempo, Patricia empujó a Antonio. El mundo se convirtió en un borrón de cielo y roca mientras caíamos. Escuché mi propio grito, el grito de Antonio, y luego el terrible impacto. El dolor era indescriptible. Sentí como mis costillas se quebraban, como mi brazo se doblaba en un ángulo imposible, como mi cabeza golpeaba contra algo duro. La sangre llenó mi boca con su sabor metálico. Desde arriba, escuché las voces de Marcos y Patricia. ¿Están muertos?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Debe estar, respondió Marcos con frialdad. Nadie sobrevive a una caída como esa. Vamos, tenemos que salir de aquí antes de que venga alguien. Me forcé a no moverme, a no hacer ningún sonido, aunque cada respiración era agonía. Junto a mí, Antonio yacía inmóvil, pero podía ver que su pecho subía y bajaba levemente. Escuchamos el motor del auto arrancar, el crujido de las llantas sobre la grava y luego el silencio. Permanecimos allí durante lo que pareció una eternidad, temiendo moverse, temiendo que, de alguna manera, pudieran regresar. Finalmente, Antonio susurró: «Carmen, ¿estás viva?». Sí, logré responder, aunque cada palabra me costaba un dolor inmenso. «Tú». «Creo que sí, pero no puedo mover mi pierna. Creo que está rota». Usando mi brazo bueno, me arrastré hacia él. Su cara estaba cubierta de sangre de un corte profundo en su frente, y su pierna derecha estaba doblada en un ángulo antinatural. «Tenemos que pedir ayuda», dije, buscando mi teléfono en mi bolsillo. Por algún milagro, todavía estaba ahí y funcionaba. Con los dedos temblorosos, marqué emergencias. «Por favor», dije cuando alguien contestó. «Mi hijo intentó matarnos. Nos empujó desde un precipicio. Necesitamos ayuda. Estamos en el mirador de la montaña del este». La operadora me hizo mantenerme en la línea mientras enviaba ayuda. Me hizo preguntas para mantenerme consciente. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué día era? ¿Podía moverme? Mientras esperábamos la ambulancia, Antonio me agarró la mano con su mano no lesionada. «Carmen», dijo con voz débil, «hay algo que necesitas saber. Algo sobre Roberto». «Antonio, guarda tus fuerzas». «No», insistió. «Necesitas saber la verdad. He vivido con este secreto durante 28 años y casi me destruye. Si vamos a morir aquí hoy, necesitas conocer toda la verdad». Mi corazón se aceleró. «¿Qué verdad?». Y entonces Antonio me contó algo que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia. La noche que Roberto murió, Antonio no había estado durmiendo como yo pensaba. Había seguido a los chicos cuando salieron de la casa, preocupado por la tensión que había sentido entre ellos durante semanas. Los había seguido hasta el barranco, manteniéndose lo suficientemente lejos como para no ser visto, pero lo suficientemente cerca como para escuchar,
y había presenciado todo. Había visto cómo Roberto confrontó a Marcos sobre dinero faltante de la caja fuerte familiar. Roberto había descubierto que Marcos estaba robando, que tenía deudas de juego, que había estado falsificando cheques. Voy a decirles a mamá y papá, había dicho Roberto. Necesitas ayuda, Marcos. Esto tiene que parar. Pero Marcos no quería ayuda. Quería que Roberto se callara. Permanentemente, Antonio había visto la pelea. Había visto a Marcos empujar a Roberto hacia el precipicio. Había visto a su hijo mayor caer gritando hacia su muerte. Y no había hecho nada. ¿Por qué? Susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no quería perderte a ti también, dijo Antonio, su voz quebrada. Ya habíamos perdido a Roberto. Si denunciaba a Marcos, lo perderíamos también. Y yo no podía hacer eso. Pensé que si guardaba el secreto, si me aseguraba de que Marcos nunca volviera a hacer daño a nadie, podríamos mantener lo que quedaba de nuestra familia. Pero lo encubriste, dije, apenas capaz de procesar lo que estaba escuchando. Dejaste que Marcos se saliera con la suya con asesinato. Él lo sabe, continuó Antonio. Una semana después del funeral, me confrontó. Me dijo que sabía que yo había estado allí, y desde entonces me ha estado chantajeando. Todos esos retiros de dinero, todas esas demandas, él sabía que yo no podía negarme porque si lo hacía, le diría a todos que yo había dejado morir a Roberto sin hacer nada. Me convertiría en un cómplice. Y más que eso, te rompería el corazón saber que yo había guardado este secreto todo este tiempo. Me quedé allí tirada al lado de mi esposo, procesando esta nueva capa de traición. No solo mi hijo había matado a su hermano, sino que mi esposo había guardado ese secreto durante casi 3 décadas. ¿Por qué me lo dices ahora? Pregunté finalmente, porque si vamos a sobrevivir a esto, si vamos a testificar contra Marcos, necesitamos conocer toda la verdad. No más secretos, no más mentiras. Y si no sobrevivimos, al menos morirás sabiendo que te amé lo suficiente como para protegerte de esta horrible verdad todo este tiempo. Incluso si eso significó vivir con culpa insoportable. Antes de que pudiera responder, escuchamos las sirenas. Los paramédicos llegaron y nos estabilizaron antes de sacarnos del barranco en camillas. El viaje al hospital fue un borrón de dolor y medicamentos. Recuerdo vagamente las luces fluorescentes del techo, las voces urgentes de los médicos, la presión de las manos de alguien sobre mis heridas. Cuando finalmente desperté en la sala de recuperación, lo primero que vi fue a un detective sentado junto a mi cama. Señora Carmen, dijo con voz amable, soy el detective Ramírez. Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó hoy. Le conté todo, no solo sobre el intento de asesinato, sino también sobre la muerte de Roberto, sobre el dinero robado, sobre los 28 años de secretos y mentiras. Antonio, en la cama del hospital al lado de la mía, confirmó cada detalle, incluyendo su propio papel en el encubrimiento. El detective escuchó todo con expresión grave, tomando notas meticulosas. Esto es muy serio, dijo finalmente. Vamos a necesitar arrestar a su hijo y a su nuera de inmediato. ¿Tiene alguna idea de dónde podrían estar? Le di su dirección, los lugares donde solían ir, los números de teléfono de sus amigos. El detective asintió y salió de la habitación. Lo escuché hablar por radio con otros oficiales, dando órdenes, coordinando el arresto de Antonio y yo. Nos quedamos allí en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Después de 40 años de matrimonio, después de construir una vida juntos, aquí estábamos, rotos física y emocionalmente, enfrentando el colapso completo de nuestra familia. ¿Puedes perdonarme?, preguntó Antonio finalmente, su voz apenas un susurro. Pensé en su pregunta durante mucho tiempo. Pensé en todos los años que había vivido sin saber la verdad, en cómo Roberto podría haber recibido justicia si Antonio hubiera hablado, en cómo tal vez podríamos haber evitado llegar a este punto si no hubiera habido secretos. Pero también pensé en el hombre que había sido mi compañero durante 4 décadas, que me había amado, que había intentado protegerme incluso si lo había hecho de la manera equivocada. No lo sé, respondí honestamente. No sé si puedo perdonarte ahora mismo, pero sé que te amo, y sé que tenemos que encontrar una manera de seguir adelante juntos. Porque después de todo lo que hemos perdido, no puedo perderte a ti también. Extendí mi mano buena hacia él y él la tomó, ambos llorando por la familia que habíamos perdido, por los secretos que nos habían destruido, por el futuro incierto que nos esperaba. El detective Ramírez regresó 3 horas después con noticias. Los arrestamos, anunció. Su hijo y su nuera fueron detenidos en el aeropuerto. Estaban tratando de tomar un vuelo a otro país. Tenían boletos de solo ida y habían vaciado su cuenta bancaria. La prueba de que realmente habían planeado matarnos y huir fue devastadora. No había sido un acto impulsivo. Habían planificado esto, habían reservado los boletos con anticipación, habían movido su dinero. Ahora sé la verdad. Patricia había puesto algo en nuestra comida cuando cenó con nosotros esa noche. Algo para debilitarnos, para hacernos más vulnerables cuando llegara el momento. El día de la excursión amaneció gris y nublado. Patricia llegó con una cesta de comida que ella misma había preparado.
para el picnic, dijo con esa sonrisa que ahora reconozco como completamente falsa. Marcos conducía el auto familiar, cantando canciones de la radio como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Patricia charlaba animadamente sobre los niños, sobre sus planes para las vacaciones, sobre lo bonito que sería pasar el día todos juntos. Yo estaba sentada atrás, mirando el paisaje que pasaba por la ventana, sintiendo un peso terrible en el pecho. Antonio apretaba mi mano, compartiendo mi inquietud silenciosa. Nos detuvimos en un mirador que Marcos dijo que quería mostrarnos. Tiene las mejores vistas de todo el valle, explicó mientras nos ayudaba a salir del auto. El mirador estaba desierto. No había otros turistas, no había otros autos. Solo nosotros cuatro y el precipicio que cae a 30 metros hasta el fondo rocoso. Vengan a ver, llamó Patricia, parada peligrosamente cerca del borde. La vista es espectacular. Antonio y yo nos acercamos lentamente. Mis piernas todavía se sentían débiles por lo que fuera que Patricia nos había dado la noche anterior. El viento soplaba fuerte, haciendo que me tambaleara. Fue entonces cuando sentí las manos de Marcos en mi espalda. No hubo advertencia, no hubo palabras finales, solo un empujón repentino y bruto que me lanzó hacia adelante. Al mismo tiempo, Patricia empujó a Antonio, el mundo se convirtió en un borrón de cielo y roca mientras caíamos. Escuché mi propio grito, el grito de Antonio, y luego el terrible impacto. El dolor era indescriptible. Sentí como mis costillas se quebraban, como mi brazo se doblaba en un ángulo imposible, como mi cabeza golpeaba contra algo duro. La sangre llenó mi boca con su sabor metálico. Desde arriba, escuché las voces de Marcos y Patricia. ¿Están muertos?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Debe estar, respondió Marcos con frialdad. Nadie sobrevive a una caída como esa. Vamos, tenemos que salir de aquí antes de que venga alguien. Me forcé a no moverme, a no hacer ningún sonido, aunque cada respiración era agonía. Junto a mí, Antonio yacía inmóvil, pero podía ver que su pecho subía y bajaba levemente. Escuchamos el motor del auto arrancar, el crujido de las llantas sobre la grava y luego el silencio. Permanecimos allí durante lo que pareció una eternidad, temiendo moverse, temiendo que, de alguna manera, pudieran regresar. Finalmente, Antonio susurró: «Carmen, ¿estás viva?». Sí, logré responder, aunque cada palabra me costaba un dolor inmenso. «Tú». «Creo que sí, pero no puedo mover mi pierna. Creo que está rota». Usando mi brazo bueno, me arrastré hacia él. Su cara estaba cubierta de sangre de un corte profundo en su frente, y su pierna derecha estaba doblada en un ángulo antinatural. «Tenemos que pedir ayuda», dije, buscando mi teléfono en mi bolsillo. Por algún milagro, todavía estaba ahí y funcionaba. Con los dedos temblorosos, marqué emergencias. «Por favor», dije cuando alguien contestó. «Mi hijo intentó matarnos. Nos empujó desde un precipicio. Necesitamos ayuda. Estamos en el mirador de la montaña del este». La operadora me hizo mantenerme en la línea mientras enviaba ayuda. Me hizo preguntas para mantenerme consciente. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué día era? ¿Podía moverme? Mientras esperábamos la ambulancia, Antonio me agarró la mano con su mano no lesionada. «Carmen», dijo con voz débil, «hay algo que necesitas saber. Algo sobre Roberto». «Antonio, guarda tus fuerzas». «No», insistió. «Necesitas saber la verdad. He vivido con este secreto durante 28 años y casi me destruye. Si vamos a morir aquí hoy, necesitas conocer toda la verdad». Mi corazón se aceleró. ¿Qué verdad? Y entonces Antonio me contó algo que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia. La noche que Roberto murió, Antonio no había estado durmiendo como yo pensaba. Había seguido a los chicos cuando salieron de la casa, preocupado por la tensión que había sentido entre ellos durante semanas. Los había seguido hasta el barranco, manteniéndose lo suficientemente lejos como para no ser visto, pero lo suficientemente cerca como para escuchar. Y había presenciado todo. Había visto cómo Roberto confrontó a Marcos sobre dinero faltante de la caja fuerte familiar. Roberto había descubierto que Marcos estaba robando, que tenía deudas de juego, que había estado falsificando cheques. «Voy a decirles a mamá y papá», había dicho Roberto. «Necesitas ayuda, Marcos. Esto tiene que parar». Pero Marcos no quería ayuda. Quería que Roberto se callara. Permanentemente, Antonio había visto la pelea. Había visto a Marcos empujar a Roberto hacia el precipicio. Había visto a su hijo mayor caer gritando hacia su muerte. Y no había hecho nada. «¿Por qué?», susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. «¿Por qué no dijiste nada?». «Porque no quería perderte a ti también», dijo Antonio, su voz quebrada. «Ya habíamos perdido a Roberto. Si denunciaba a Marcos, lo perderíamos también. Y yo no podía hacer eso. Pensé que si guardaba el secreto, si me aseguraba de que Marcos nunca volviera a hacer daño a nadie, podríamos mantener lo que quedaba de nuestra familia. Pero lo encubriste», dije, apenas capaz de procesar lo que estaba escuchando. «Dejaste que Marcos se saliera con la suya con asesinato.
Él lo sabe, continuó Antonio. Una semana después del funeral, me confrontó. Me dijo que sabía que yo había estado allí, y desde entonces me ha estado chantajeando. Todos esos retiros de dinero, todas esas demandas, él sabía que yo no podía negarme porque si lo hacía, le diría a todos que yo había dejado morir a Roberto sin hacer nada. Me convertiría en un cómplice. Y más que eso, te rompería el corazón saber que yo había guardado este secreto todo este tiempo. Me quedé allí tirada al lado de mi esposo, procesando esta nueva capa de traición. No solo mi hijo había matado a su hermano, sino que mi esposo había guardado ese secreto durante casi 3 décadas. ¿Por qué me lo dices ahora? Pregunté finalmente, porque si vamos a sobrevivir a esto, si vamos a testificar contra Marcos, necesitamos conocer toda la verdad. No más secretos, no más mentiras. Y si no sobrevivimos, al menos morirás sabiendo que te amé lo suficiente como para protegerte de esta horrible verdad todo este tiempo. Incluso si eso significó vivir con culpa insoportable. Antes de que pudiera responder, escuchamos las sirenas. Los paramédicos llegaron y nos estabilizaron antes de sacarnos del barranco en camillas. El viaje al hospital fue un borrón de dolor y medicamentos. Recuerdo vagamente las luces fluorescentes del techo, las voces urgentes de los médicos, la presión de las manos de alguien sobre mis heridas. Cuando finalmente desperté en la sala de recuperación, lo primero que vi fue a un detective sentado junto a mi cama. Señora Carmen, dijo con voz amable, soy el detective Ramírez. Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó hoy. Le conté todo, no solo sobre el intento de asesinato, sino también sobre la muerte de Roberto, sobre el dinero robado, sobre los 28 años de secretos y mentiras. Antonio, en la cama del hospital al lado de la mía, confirmó cada detalle, incluyendo su propio papel en el encubrimiento. El detective escuchó todo con expresión grave, tomando notas meticulosas. Esto es muy serio, dijo finalmente. Vamos a necesitar arrestar a su hijo y a su nuera de inmediato. ¿Tiene alguna idea de dónde podrían estar? Le di su dirección, los lugares donde solían ir, los números de teléfono de sus amigos. El detective asintió y salió de la habitación. Lo escuché hablar por radio con otros oficiales, dando órdenes, coordinando el arresto de Antonio y yo nos quedamos allí en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Después de 40 años de matrimonio, después de construir una vida juntos, aquí estábamos, rotos física y emocionalmente, enfrentando el colapso completo de nuestra familia. ¿Puedes perdonarme?, preguntó Antonio finalmente, su voz apenas un susurro. Pensé en su pregunta durante mucho tiempo. Pensé en todos los años que había vivido sin saber la verdad, en cómo Roberto podría haber recibido justicia si Antonio hubiera hablado, en cómo tal vez podríamos haber evitado llegar a este punto si no hubiera habido secretos. Pero también pensé en el hombre que había sido mi compañero durante 4 décadas, que me había amado, que había intentado protegerme incluso si lo había hecho de la manera equivocada. No lo sé, respondí honestamente. No sé si puedo perdonarte ahora mismo, pero sé que te amo, y sé que tenemos que encontrar una manera de seguir adelante juntos. Porque después de todo lo que hemos perdido, no puedo perderte a ti también. Extendí mi mano buena hacia él y él la tomó, ambos llorando por la familia que habíamos perdido, por los secretos que nos habían destruido, por el futuro incierto que nos esperaba. El detective Ramírez regresó 3 horas después con noticias. Los arrestamos, anunció. Su hijo y su nuera fueron detenidos en el aeropuerto. Estaban tratando de tomar un vuelo a otro país. Tenían boletos de solo ida y habían vaciado su cuenta bancaria. La prueba de que realmente habían planeado matarnos y huir fue devastadora. No había sido un acto impulsivo. Habían planificado esto, habían reservado los boletos con anticipación, habían movido su dinero. Hay algo más que necesitan saber, continuó el detective. Cuando los arrestamos, su nuera comenzó a hablar inmediatamente. Dijo que todo fue idea de Marcos, que ella solo siguió adelante porque la amenazó. Pero encontramos algo en su teléfono, mensajes de texto, donde ella fue quien sugirió el precipicio como el lugar perfecto para el accidente. Cada nueva revelación era como otro golpe. Petriche, quien me había llamado mamá, quien me había abrazado, quien había jugado con mis nietos, había sido igual de culpable, igual de fría, igual de calculadora. ¿Qué va a pasar con ellos?, pregunté. Enfrentan múltiples cargos, explicó el detective. Intento de asesinato en primer grado para ambos. Y con la información que nos proporcionaron sobre Roberto, vamos a reabrir ese caso también. Si podemos probar que Marcos lo mató, enfrentará cargos de asesinato en primer grado por eso también. Yo, dijo Antonio con voz quebrada. ¿Qué pasa conmigo? Encubrí un asesinato durante 28 años. El detective lo miró con simpatía. Eso lo decidirá el fiscal, pero dadas las circunstancias, el hecho de que está cooperando ahora, y el hecho de que fue víctima de chantaje todo este tiempo, es posible que haya cierta indulgencia. Los siguientes días en el hospital fueron una procesión de doctores, enfermeras, abogados y policías. Cada persona que entraba traía nuevas noticias, nuevas revelaciones, nuevos horrores.
descubrimos que Marcos tenía deudas de más de $100,000 con prestamistas peligrosos, que había estado usando nuestro dinero robado para mantener su negocio a flote y su estilo de vida, que había falsificado documentos no solo para robar de nuestras cuentas, sino para intentar hipotecar nuestra casa. Sin nuestro conocimiento, Patricia había sido cómplice en todo. Ella había sido quien investigó venenos y sedantes en línea. Ella había sido quien sugirió el precipicio. Ella había sido quien convenció a Marcos de que no había otra salida. Juntos habían construido un plan elaborado para asesinarnos y tomar nuestra herencia, creyendo que nadie sospecharía que nuestros propios hijos nos habían matado. Mis hermanas Lucía y Teresa vinieron a visitarme, llorando y abrazándome con cuidado para no lastimar mis costillas rotas. Siempre supimos que algo estaba mal con Marcos después de la muerte de Roberto, dijo Lucía, pero nunca imaginamos que pudiera ser capaz de algo así. Los nietos de Marcos fueron puestos bajo custodia temporal de servicios sociales mientras se determinaba qué pasaría con ellos. Mi corazón se rompió por esos niños inocentes, que ahora tendrían que crecer sabiendo lo que sus padres habían hecho 3 semanas después del intento de asesinato. Antonio y yo fuimos dados de alta del hospital. Yo todavía tenía el brazo en un cabestrillo y Antonio necesitaba muletas, pero estábamos vivos, algo que Marcos y Patricia no habían planeado. Regresar a nuestra casa fue extraño. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado el día de nuestra supuesta excursión familiar. Los platos del desayuno todavía están en el fregadero. La cama sin hacer. Las flores que Marcos me había traído esa semana todavía en la mesa de la cocina, ahora marchitas y muertas. Son un símbolo perfecto de lo que había pasado con nuestra familia. El juicio comenzó 6 meses después. Tuvimos que testificar contando cada detalle horrible de lo que nos habían hecho. Tuve que sentarme en ese estrado y mirar a mi hijo a los ojos mientras describe cómo me había empujado desde ese precipicio. No vi remordimiento en sus ojos. No vi al niño que había criado. Solo vi a un extraño frío y calculador que estaba dispuesto a matar a sus propios padres por dinero. El fiscal presentó todas las evidencias, los mensajes de texto, los boletos de avión, los documentos falsificados, el dinero robado. Antonio testificó sobre lo que había presenciado la noche que Roberto murió, llorando mientras admitía su papel en el encubrimiento. El detective, que había revisado el caso de Roberto, presentó las nuevas pruebas que habían encontrado, incluyendo el testimonio del testigo, que había visto la pelea aquella noche hace 28 años. Los abogados de Marcos y Patricia intentaron argumentar que había sido un crimen de pasión no premeditado, que estaban bajo extrema presión financiera, que no habían planeado realmente matarnos. Pero las pruebas decían lo contrario. Los boletos de avión comprados con 2 semanas de anticipación. Los mensajes discutiendo el mejor lugar para el accidente. La investigación de Patricia sobre sedantes y venenos. El jurado deliberó durante 4 días antes de encontrar a Marcos culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Roberto e intento de asesinato en primer grado contra Antonio y yo. Patricia recibió las mismas condenas como cómplice y coautora. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Antonio recibió una sentencia suspendida por su papel en el encubrimiento de la muerte de Roberto, en consideración de que había sido víctima de chantaje durante casi 3 décadas y que finalmente había dicho la verdad, incluso sabiendo que podría ir a prisión ahora, 1 año después. Antonio y yo estamos reconstruyendo nuestras vidas pieza por pieza. Comenzamos el proceso de adoptar legalmente a nuestros 2 nietos, hijos de Marcos y Patricia. Estos niños hermosos e inocentes merecen una oportunidad de crecer conociendo lo que es el verdadero amor, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Cada noche, cuando los arropó en sus camas, les cuento historias de su tío Roberto, el hermano que nunca conocieron. Les habló de su bondad, su honestidad, su sueño de hacer del mundo un lugar mejor. Les digo que llevan su sangre y su espíritu y que pueden elegir ser como él en lugar de como sus padres. La casa ya no se siente como un cementerio de recuerdos. Lentamente, estamos llenándola con nueva risa, nuevos momentos, nueva esperanza. Los niños corren por los pasillos, donde una vez sus padres conspiraron contra nosotros. Juegan en el jardín, donde Roberto solía ayudar a su padre con los proyectos de carpintería. Antonio y yo vamos a terapia juntos todas las semanas. Estamos aprendiendo a reconstruir la confianza que se rompió cuando me reveló su secreto de 28 años. Algunos días son más fáciles que otros. Algunos días todavía me siento traicionada por su silencio de todos esos años. Pero otros días recuerdo que él también fue víctima, atrapado en una situación imposible por el hijo que ambos amábamos. El perdón es un proceso largo y doloroso, pero estamos comprometidos a recorrer ese camino juntos porque la alternativa, perdernos el uno al otro después de perder tanto más, es insoportable. He aprendido verdades dolorosas sobre el amor familiar. Aprendí que puedes criar a 2 hijos de la misma manera, con el mismo amor y las mismas oportunidades,
y aún así uno puede convertirse en un asesino. Aprendí que los secretos, sin importar cuán bien intencionados sean, siempre te destruyen al final. Aprendí que la familia no es solo la sangre que compartes, sino las decisiones que tomas y los valores que vives. Mis hermanas nos visitan regularmente, ayudándonos con los niños, trayendo comida, ofreciendo apoyo emocional. La comunidad del pueblo, al principio conmocionada por el escándalo, eventualmente nos rodeó con amor y apoyo. Las cicatrices físicas de nuestra caída del precipicio han sanado en su mayoría. Mi brazo todavía duele en los días fríos. Antonio cojea ligeramente cuando camina distancias largas. Pero estamos vivos. Sobrevivimos. Las cicatrices emocionales tomarán más tiempo en sanar, quizás nunca sanen por completo. Pero cada día que despertamos, cada mañana que vemos a nuestros nietos sonreír, cada momento que Antonio y yo nos tomamos de la mano, es una victoria contra la oscuridad que Marcos y Patricia intentaron imponernos. He aprendido que la resiliencia no significa que no te rompas. Significa que, después de romperte, eliges rearmarse, pieza por pieza, incluso cuando duele. Incluso cuando parece imposible algunas noches. Cuando los niños están dormidos y la casa está en silencio. Antonio y yo nos sentamos en ese mismo porche, donde solíamos planear nuestro futuro hace décadas. Ahora planeamos un futuro diferente, más cauteloso pero no menos esperanzado. Hablamos de cómo criar a estos niños con amor pero también con conciencia, enseñándoles la diferencia entre el bien y el mal, ayudándoles a procesar el trauma de lo que sus padres hicieron sin dejar que los defina. Hablamos de honrar la memoria de Roberto de la manera que él merece, no como la víctima silenciosa de un secreto, sino como el joven bueno y honesto que fue. Hablamos de perdonarnos a nosotros mismos por no ver las señales antes, por confiar demasiado, por amar tan ciegamente que no pudimos ver el peligro hasta que casi nos mató. Y en esos momentos tranquilos, con las estrellas brillando arriba como lo han hecho durante todas las décadas de nuestro matrimonio, encuentro algo parecido a la paz. No es la paz ingenua de nuestros primeros años juntos, cuando pensábamos que el amor era suficiente para mantener a una familia a salvo. Es una paz más sabia, ganada con dureza, forjada en el fuego de la traición y el dolor. Es la paz de saber que, a pesar de todo lo que perdimos, a pesar de todas las formas en que nuestra familia fue destrozada, elegimos seguir adelante. Elegimos amar nuevamente. Elegimos confiar nuevamente, aunque más cuidadosamente. Mi nombre es Carmen, tengo 62 años, y lo que te he contado hoy no es solo una historia de traición y supervivencia, es una historia sobre las decisiones que tomamos cuando la vida nos rompe en pedazos. Puedes elegir quedarte roto, o puedes elegir reconstruirte en algo nuevo, algo más fuerte que antes, algo que honra tanto tu dolor como tu esperanza. Yo elegí reconstruirme, elegí ser abuela para estos niños que lo necesitan, elegí perdonar a mi esposo por sus secretos, porque entiendo que el amor imperfecto sigue siendo amor. Elegí encontrar significado en mi dolor al usarlo para proteger a otros de sufrir lo mismo. Y cada día que elijo vivir, cada día que elijo amar a pesar de lo que me hicieron, es mi venganza final contra aquellos que intentaron silenciar. Porque al final, la verdadera victoria no fue sobrevivir a la caída del precipicio. Fue decidir, después de todo lo que perdí, que todavía había razones para vivir, todavía había amor que dar, todavía había esperanza que mantener. Esa es mi historia. Esa es mi verdad. Y espero que, si alguna vez te encuentras en tu propio precipicio, física o emocionalmente, recuerdes que la caída no define quién eres. Lo que define quién eres es lo que haces después de tocar fondo. Elige levantarte. Elige sanar. Elige vivir. Porque eso es lo que hace que las familias que merecemos sean realmente fuertes, no la perfección que pretendemos tener, sino la resiliencia que demostramos cuando todo se derrumba.